Laissons Marie-Hélène Arnaud, mannequin vedette, monter cet escalier biseauté et disons: Mademoiselle Chanel, dernier monstre sacré de la mode. Mademoiselle Chanel, que vous n'aviez jamais vue à la télévision. Mademoiselle Chanel, qui a dicté la mode de l'année dernière. Mademoiselle Chanel, qui depuis 40 ans est restée fidèle au même style, à la simplicité. Mademoiselle Chanel nous ouvre la porte de son bureau. El 29 de enero de 1959, a los 75 años de edad, en esta habitación de su apartamento parisino, Gabrielle Coco Chanel concedió su primera entrevista a la televisión. Chanel est descendu dans la rue. Est-ce que vous en êtes satisfait? Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style en France. Il y a un style dans une nation de ça. Il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous. Et je crois être parvenu à ça. Millones de personas tenían a Chanel como el símbolo de la sofisticación, pero ella en realidad no era como aparentaba. Coco Chanel. Hoy en día, la Casa Chanel es la casa de modas de mayor éxito del mundo. Llega a ingresar más de 500 millones de dólares al año. Coco Chanel murió hace 24 años. Pero sus iniciales, dos Cs entrelazadas, siguen siendo el logotipo de la compañía y hacen que Chanel venda. La misma Coco Chanel sigue siendo su inspiradora. Y su estilo es imitado por las top models de hoy en día. I'm already wearing them. It's a Chanel. So I do like Chanel very much and I wear it very often. People don't realize this, but every person can find something at Chanel. What do you think Mademoiselle Chanel would have thought of today's collection? I think she would have been very happy. I think she would have liked it very much. Karl Lagerfeld, sucesor de Chanel como diseñador jefe, gana el doble de dinero con el sello Chanel que con su propio sello de diseñador. La baza más comercial de Casa Chanel sigue siendo la reputación de su fundadora. Ella no habría esperado menos. Mademoiselle Chanel, ça représentait quelque chose pour elle de... Para Mademoiselle Chanel representaba algo esencial que jamás debía degenerar. Estaba apasionadamente ligada a su leyenda, a su reputación, a su nombre. La imagen pública de Chanel, cuidadosamente cultivada, creó su fortuna. Pero detrás de aquella imagen llevaba una vida privada muy distinta. Una vida que temía no gustara a sus ricas clientes y que fuera despreciada por ello. Una vida que estaba dispuesta a ocultar a cualquier precio. Cuando hablaba de sí misma, Chanel se inventaba muchas cosas y pasaba por alto otras muchas. Su reputación fue su creación más brillante. La ficción de Chanel acerca de su vida comienza con su infancia, lejos de los salones y las boutiques de París, aquí, en Auvergne, el centro montañoso de Francia. Contada por Chanel, la historia de su vida era una especie de cuento de hadas. Ella afirmaba haber sido abandonada por su padre en casa de dos tías que no eran ricas, pero tampoco pobres, muy antipáticas y muy severas. Eran como dos niñeras que le decían: no puedes hacer eso, cámbiate de vestido antes de sentarte a cenar y peínate como es debido por la mañana. Era una especie de cuento de hadas.
Sin embargo, no existieron aquellas malvadas tías ni niñeras. Solo su padre, un vendedor ambulante sin un centavo, y su madre, una frágil tísica que le seguía de feria en feria por todo el país. Se encontraban en Saumur, junto al río Loire, cuando la segunda hija, Gabrielle, nació ilegítima en este hospital para pobres. Debido a un error burocrático, su apellido fue inscrito en el certificado de nacimiento como Chasnel, con una S que sobraba. Un accidente que más tarde hizo casi imposible rastrear sus orígenes. Los únicos testigos de la redacción de aquel documento fueron 3 empleados del hospital. Pero el mayor secreto que Chanel trató de ocultar sobre su infancia no estaba relacionado con Saumur. Estaba relacionado con Aubazine, este orfanato en donde fue abandonada a los 12 años tras la prematura muerte de su madre. Su padre la dejó sencillamente ante las puertas del convento. Nunca más volvió a verle. Los años en Aubazine siguen siendo los más oscuros de una vida deliberadamente oscura. Los archivos del convento relacionados con los años en los que ella vivió allí han desaparecido. Se cree que Chanel los mandó destruir, del mismo modo que después pagaría a sus hermanos y hermanas para que se mantuvieran lejos de ella. Pero la marca de Aubazine en su carácter no sería borrada tan fácilmente. Educada por monjas, Gabrielle fue obligada durante toda su etapa escolar a sentarse apartada de las niñas de pago, una humillación que jamás olvidaría. Y hubo otro estigma. Il y avait l'uniforme payant, des filles qui payaient, et puis il y avait les autres, celles qui étaient là. Había un uniforme para las niñas de pago y otro para las de la asistencia pública, entre las que se encontraba ella. Algo en su interior no descansaría hasta conseguir su venganza. Fue precisamente la indignidad de aquella marca de pobreza lo que demostró ser una de las mayores inspiraciones de la moda de Chanel. C'est assez fascinant d'ailleurs de voir cette tentative de l'uniforme, qui était un uniforme qu'elle a donné aux femmes du monde entier. Es fascinante ver cómo intentó crear un uniforme que fuera lucido por todas las mujeres del mundo. Un uniforme confeccionado para su figura, para su cuerpo, su fragilidad, su estatura, sus necesidades, su forma de agradar. Y del que ella copió miles y miles de ejemplares, convirtiéndose en un equivalente de su nombre, ese nombre que era lo único que le había dejado su padre, Chanel. El efecto de la austeridad de Aubazine permanecería con Chanel para siempre. That influence gave a sort of vision of women which was born in Aubazine. Aquella influencia le proporcionó una visión de la mujer que tuvo su origen en Aubazine. La forma en la que una mujer debe ponerse algo blanco alrededor de la cara porque con ello se consigue un rostro más brillante, que los puños deben ser también blancos porque favorecen a las manos, y que el resto del vestido debe ser negro. Creo realmente que existe un estilo Aubazine en la moda francesa. A partir de los 18 años, las monjas solo mantenían en el convento aquellas que deseaban tomar los hábitos. A Chanel le encontraron una colocación como costurera en la provinciana ciudad de Moulins. La primera fotografía de Chanel que se conserva fue tomada en Moulins. Era 1903 y tenía 20 años. Aparece junto a un oficial del elitista 10º Cuerpo de Caballería acantonado en el pueblo. El regimiento adoptó a Chanel como mascota, llevándola a las salas de fiesta locales como el Gran Café. Ansiosa por huir de una vida monótona, a menudo subía al escenario. La más popular de sus 2 canciones, Qui a vu Coco, trataba sobre un perro perdido. Sus admiradores le pedían un bis gritando Coco, el nombre del perro. Chanel, más adelante, insistiría en que era el apelativo cariñoso por el que la llamaba su padre. J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro, il est loin s'il court encore, je l'avoue mon plus grand regret, dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous
n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le trou, Coco dans le trou, Coco dans le Trocadéro. Qui a vu Coco, et Coco, qui a vu Coco, et Coco. El debut de Chanel en escena no la condujo al estrellato, sino a Etienne Balsan, un admirador que se convirtió en su amante. Balsan era rico e invitó a Chanel a acompañarle a su chateau cerca de París, Royalier. Aburrida de la Francia provinciana y furiosa por no haber logrado escapar de ella, Chanel aprovechó la oportunidad con entusiasmo. Aceptó ser mantenida por Balsan y convertirse en su amante. Cuando Etienne Balsan la acogió bajo su protección en Royalier, Chanel tuvo que empezar a vestirse con elegancia para asistir a las carreras y a lucir viejos sombreros de fieltro para evitar que el viento la despeinara. A veces se ponía los impermeables de Etienne. Todo el mundo comenzó a fijarse en aquella sorprendente figurita, desprovista de los ampulosos vestidos que se llevaban, y se dio cuenta de que la gente la encontraba atractiva. En Royalier, la vida de los ricos y sus amantes era un sinfín de desayunos tardíos y veladas nocturnas. La vida de Chanel parecía estar destinada a ser indolente. Hasta que conoció a Arthur Boyd Capel. Capel era el único miembro del círculo de Balsan que se ganaba la vida, consiguiendo su fortuna con el comercio de carbón. Como hombre de negocios, reconoció una posible mujer de negocios en Chanel. Ella, a su vez, se encaprichó de él. Je crois que l'amour aurait pu tout changer pour elle. Elle y croyait d'ailleurs, elle ne croyait que l'amour. Un amor duradero habría hecho que su vida cambiara. Ella creía en el amor. Es más, solo creía en el amor. Lo más interesante de su encuentro con Capel es que eran el mismo tipo de persona. Ambos habían conseguido lo que tenían. Y Boy, un hombre que se había hecho a sí mismo, enseguida supo valorar a aquella joven que era tan distinta de las demás. Y por eso le dio un empujón. En otras palabras, fue gracias a él que ella pudo montar su estudio y llegar a ser independiente. El emprendedor Capel sospechó que Chanel podría vestir a otras como se vestía a sí misma. En 1913 decidió poner a prueba su corazonada abriéndole una boutique en Deauville. Los ricos acudían a las carreras. Las mujeres deseaban ensombrecer a las demás con sus encajes, volantes, enormes sombreros y pesados corsés. Todo lo que Chanel detestaba. Los clientes, a los que Chanel cortejó aquel primer verano, se divertían como siempre lo habían hecho en los cafés y los paseos. Pero al cabo de un año, Deauville se encontraría en primera línea de fuego en una guerra que cambiaría el mundo de la Belle Époque, sus creencias, sus prejuicios y su moda para siempre. Chanel formaría parte de aquella revolución de la moda no solo por la radical simplicidad de su estilo, sino también por los materiales que empleaba para conseguirlo. Cuando Mademoiselle Chanel era joven no se parecía en absoluto a la anciana que decía lo que eran el estilo y la elegancia. Era una mujer salvaje, cruel, agresiva, moderna y diferente. Los materiales que empleaba para crear sus vestidos, pienso que en 1916 y 17 debían ser lo más chocante del mundo. El punto era un tejido flexible originalmente usado para fabricar los suéteres de los pescadores locales, una elección controvertida para crear modelos de alta costura. Igual de controvertido era el largo de este vestido de punto, que mostraba por primera vez los tobillos de la mujer. Con esta prenda, declaró Chanel, he liberado el cuerpo. And she always told me, you have to be light, you have to be quick, you have to run. A woman has to run to go and fetch a taxi or go in a bus. Siempre me decía, hay que ser ligera, hay que ser rápida, hay que correr. Una mujer tiene que correr para coger un taxi, para subir a un autobús. Ninguna mujer en 1905 o 1910 podía dar 2 pasos por la calle.
Ella era totalmente consciente de lo que el periodo exigía de la mujer y de cómo tenían que ser las mujeres si querían vivir de acuerdo con él. Aquella especie de relación entre la moda y la época para la que fue creada era exclusiva de Chanel. Era una mujer moderna. Y fue precisamente porque sabía la verdad de la mujer, toda su verdad, que consiguió abrirse camino y que aún hoy seguimos vistiendo como ella vestía. Se deshizo de todo lo que se interponía en nuestro camino, todo lo que nos retenía, todo lo que nos colocaba a merced de los convencionalismos, de los prejuicios, lo que mataba nuestra espontaneidad. Cortándose el pelo muy corto e incluso tomando el sol, Chanel se aseguraba de que el mejor reclamo de su nuevo estilo era ella misma. La première révolution a été faite par vous lorsque vous avez fait couper les cheveux aux femmes et raccourcir les robes. Je n'ai pas fait couper les cheveux, j'ai coupé mes cheveux, ce qui n'est pas la même chose. On vous a copié. Et elles ont coupé leurs cheveux parce qu'elles trouvaient que ça m'allait bien. Pour le moment où c'était quelque chose qui changeait, c'était moi qui changeais, c'était pas la mode. C'était moi qui étais à la mode. Bien entendu, mais alors... Si je coupais mes cheveux, on coupait les cheveux. Si, je ne sais pas, je m'habillais un peu plus court, tout le monde se faisait des robes un peu plus courtes. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je m'habillais pour moi. Je m'habille pour moi d'abord. D'ailleurs, quand je travaille, je regarde une robe et je me dis, est-ce que tu porterais ça? Quand je me dis non, je ne le porterai pas, alors je ne le fais pas. A pesar de lo que ella dijera más tarde, Chanel no fue la única pionera en busca de la sencillez. Es difícil decir que ella fue la que creó aquello, pero según los criterios de hoy en día, ella es la que permanece en el espíritu de la gente. Y al fin y al cabo lo que importa es lo que la gente piensa. ¿Qué importa cómo sucedió en realidad? Se puede hacer una historia de la moda, te puedes pasar 20 horas explicando tal o cual vestido año tras año, temporada tras temporada, pero es a ella a quien finalmente se recuerda, y eso ya le confiere el nivel de genio. Lo que Chanel comprendió fue la importancia de un nombre y de su promoción, pero para vender su propio nombre, antes debía limpiarlo. She had never been a young Deb in Paris with creating chic clothes. It wasn't true. She was a woman of 28. Nunca fue una joven debutante de París que creaba ropa elegante, no es cierto. Era una joven de 27, 28 años que llevaba una vida que habría sido criticada por las elegantes mujeres que eran sus clientes. Tuvo amantes, había sido mantenida, todo aquello había que conservarlo en secreto. El éxito le permitió a Chanel devolver a Claypole hasta el último centavo de su inversión, pero seguía necesitando su amor, no así su dinero, y su amor le fue negado. El día de Navidad de 1919, Claypole murió en accidente de coche. Ella recordaría 1919 como el año en que me desperté famosa y el año en que lo perdí todo. Rue Cambon, en el primer arrondissement de París, supuso el renacimiento de Chanel. Fue aquí donde estableció el negocio que la coronaría como reina de la alta costura de París. A partir de entonces y hasta el final de sus días, sería difícil poder contemplar su pasado más allá de este gran salón de espejos. Pronto encontró un amante aristocrático que encajaba en su nuevo estatus. La vie a recommencé avec le grand-duc de Russie, qui était beau. Su vida comenzó de nuevo con el gran duque de Rusia, que era muy apuesto y que de alguna forma le aportó algo muy importante, ya que Chanel siempre tomaba algo de la mano del hombre al que amaba. Et le grand-duc connaissait bien Ernest Beau. El gran duque era un gran amigo de Ernest Beau, un ingeniero químico de Grasse que acababa de crear un perfume. Aquel perfume se convirtió en Chanel número 5 y haría ganar una fortuna a Chanel. El sello de Chanel, la sencillez, estaba perfectamente expresado en este frasco cúbico puro y modernista. Un diseño que nunca ha sido alterado y que sigue ayudando a vender número 5, el perfume más vendido del mundo. Est-ce que vous pensez que le parfum est capital pour une femme? Ce qu'il y a de plus important. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous vivez beaucoup avec votre odorat.
C'est dans tous les cas, de tous les sens, celui qu'il faudrait perdre quand on vit avec des gens sales et celui qu'il voudrait avoir quand on vit avec des gens convenables. Alors je pense que le parfum, c'est le luxe, voyez-vous. Et même très léger, ça peut être un petit parfum de rien du tout, du moment qu'il est bien choisi et qu'il ressemble à la personne qui doit s'en servir. D'ailleurs, je vais vous dire un mot de Paul Valéry, qui disait qu'une femme mal parfumée n'avait pas d'avenir, et il avait bien raison. Parce qu'une femme mal parfumée, ça veut dire une femme qui ne se parfume pas du tout, qui est tellement prétentieuse qu'elle croit que son odeur à elle suffit. Ben non, qui ajoutait un tout petit peu de sambon, comme je disais quand j'étais petite, c'était très bien. Et c'est très bien. Une femme bien parfumée, c'est très agradable. Chanel no había hallado simplemente el perfume perfecto, sino la forma perfecta de comercializarlo. Fue la primera diseñadora que lo comercializó con su propio nombre, lo cual permitía que las clientes que no podían pagar sus vestidos compartieran el aura de Chanel. El nombre de la etiqueta era el producto en sí tanto como lo era el propio perfume. Número 5 convirtió a Chanel en millonaria de por vida. Sin embargo, la relación con el Gran Duque había terminado y volvía a estar sola. Lo más fascinante de Chanel es que era una mujer de los pies a la cabeza, con todas las contradicciones que ello entraña. Pero su éxito material, el mayor éxito de entonces, del siglo, de la época, con el que todas soñamos, no podía resolver aquellas contradicciones ni ayudarle en nada. El duque de Westminster fue el siguiente amante de Chanel. Westminster no solo era un excéntrico, sino el hombre más rico de Inglaterra. Ella había sido cortejada por él a bordo de uno de sus yates en el sur de Francia. Chanel nunca llegó a encajar en el ambiente aristocrático de Westminster, pero hizo lo posible por conseguirlo. The Duke of Westminster loans his house, and well-known members of London society lend their services for this elegant fashion display in aid of the War Service Legion, for which Mademoiselle Chanel crossed the Channel in order to give to British materials her experienced Paris cut. This is Lady Pamela Smith, who shows you how attractive one can look in a simple red and white striped calico beat suit. That is to say, if you happen to look like Lady Pamela Smith. Chanel ansiaba desesperadamente tener un hijo de Westminster. Mientras lo intentaban, Westminster se convirtió en padrino de su ahijada Gabrielle. Gabrielle Labruni, su sobrina nieta, era uno de los pocos miembros de la familia con los que Chanel mantenía algún contacto. Benny era mi tío y fue también mi padrino. Era duque de Westminster. Aún le recuerdo con ojos de niña. Era bueno conmigo y muy alegre. No hablaba mucho. Él y tía Coco estuvieron durante un tiempo muy unidos. Creo que tío Benny quería casarse con ella. No obstante, en 1930, Westminster convirtió no a Chanel, sino a Loelia Ponsonby, su esposa, en la boda de sociedad del año. Winston Churchill, que Westminster había presentado a Chanel, fue su padrino. Chanel siempre consideró a Labruni como su única hija, la hija que Westminster y ella no habían tenido. Chanel y Labruni pasaron el verano después de la boda de Westminster en el sur de Francia. Cantó durante todo el camino. Íbamos las dos en el asiento de atrás del coche y ella cantó sin parar. La letra decía algo así: mi mujer tiene un corazón de piedra, mi mujer no es humana, pero ha de ser mía hasta el día en que me muera. My woman, she has a heart of stone, not human, but she must be my own. Till the day I die, I'll be loving my woman. De nuevo, Chanel había sido abandonada por el hombre que amaba.
passen deutsche Truppen in Paris ein. When the radio announced that France was capitulating. Cuando la radio anunció que Francia había capitulado, ella lloró, lloró y lloró. Nunca la había visto tan desesperada. Gritaba y lloraba, se encerró en su habitación. ¿Qué podíamos hacer? Place de la Concorde. Der Triumphbogen. El 23 de junio de 1940, Hitler visitó los lugares emblemáticos de París para celebrar su adhesión al Reich. Algunos diseñadores de moda continuaron con su negocio durante la guerra. Chanel estaba decidida a ser diferente, proclamando: "Este no es momento para la moda". Cerró su local de Rue Cambon. Auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Su decisión de cerrar Rue Cambon fue fácil de comprender. Su decisión de alojarse en el Ritz fue inexplicable, ya que en junio de 1940 el alto mando nazi había convertido el hotel en su hogar. La llegada de uno de los más importantes oficiales nazis, el mariscal de campo Hermann Göring, fue filmada para la posteridad. Corrió el rumor por París de que Chanel estaba en términos más que amistosos con los alemanes. I know that at one point, because she talked to me about him, there was a German tennis player. Sé que en un momento determinado, porque me habló de él, hubo un jugador de tenis alemán, Nobel von Dinklage, y sé que lo ayudó económicamente. Eso es lo único que sé acerca de aquellos cotilleos que corrían sobre Coco. Pero Chanel y Dinklage fueron amantes. Su relación comenzó durante la guerra y acabó bastante tiempo después. Chanel y sus abogados siempre han mantenido que Dinklage fue el único alemán con el que Chanel mantuvo relación durante la guerra. No obstante, nuevos testimonios sugieren lo contrario, apuntando contactos con un nazi de tipo muy distinto, Walter Schellenberg, brazo derecho de Heinrich Himmler de las SS, y que más tarde sería condenado en Nuremberg por crímenes de guerra. Debido a que Chanel había conocido a Churchill a través del duque de Westminster, Schellenberg decidió increíblemente que ella sería apropiada para una misión secreta: sondear la posibilidad de un acuerdo de paz con Gran Bretaña. Chanel debía contactar con Churchill desde la España neutral. El nombre en clave de la operación altamente secreta era Model Hat, sombrero de alta costura. Este es un episodio en la vida de Chanel que su abogado sigue negando hoy en día. If Chanel had gone to Spain on a sort of a mission, I don't see her interest in the mission. Si Chanel viajó a España en una especie de misión secreta, no entiendo cuál era su interés en la misión. Creo que si se lo hubieran propuesto, lo habría rechazado. Así era la Chanel que conocí. Eso es lo que pienso que habría hecho, pero no es asunto mío. Conocía su negocio. Sabía que había ayudado a aquel jugador de tenis, que lo ayudó efectivamente. Pero todas esas habladurías de que intercedió para conseguir un tratado de paz son bobadas. ¿Me está interrogando? Las pruebas documentales obtenidas para este reportaje revelan una historia diferente. Este documento del Servicio de Inteligencia británico, un informe de 222 páginas que ha visto recientemente la luz pública, desmiente las dudas acerca de la implicación de Chanel con la operación Model Hat y con su organizador, el comandante de las SS, Walter Schellenberg.
En la página 65 del informe, la operación Model Hat es descrita hasta sus últimos detalles. Chanel, posiblemente por sugerencia de su amante Dinglage, accedió a ayudar a la causa alemana. Viajó efectivamente a Berlín en abril de 1944 para recibir órdenes. Desde allí, ella y su compañera de viaje, Vera Lombardi, una inglesa con la que había trabajado antes de la guerra, siguieron camino hasta Madrid. Pero al llegar, Lombardi abandonó a Chanel y las autoridades británicas rechazaron su propuesta. Su misión acabó en fracaso. Al terminar la guerra, Schellenberg le confió todo lo relativo a la operación Model Hat a un oficial del Servicio de Inteligencia británico. Me asombró lo ingenuo que era su concepto de cómo funcionaban las cosas en Inglaterra y de lo que podría pensar o hacer Churchill, lo mal aconsejado que estaba. La idea de que mediante un contacto social podrían convencer a Churchill para que entrara en conversación con los alemanes en aquel momento en el que era obvio que estaban perdiendo la guerra, no ganándola, era sencillamente asombrosa. Cuando París fue liberado, se tomaron crueles represalias contra las mujeres que habían tenido amantes alemanes. La autoridad de la ciudad pasó a manos del FFI, Fuerzas Francesas de Interior, pero los castigos los llevó a cabo la muchedumbre. Chanel fue retenida por el FFI durante solo una hora y puesta en libertad después de supuestamente presentar una carta de Winston Churchill. Otras tuvieron menos suerte. El 25 de agosto de 1944, París fue liberado por las fuerzas francesas libres, seguido pronto por los norteamericanos. L'Amérique répond comme elle plaît. Le peuple de Paris est bon et joli. Al día siguiente, el general de Gaulle hizo su entrada en la ciudad. Miles de personas se reunieron en los Campos Elíseos para aclamar a de Gaulle. Chanel permaneció en el Ritz. Una semana después, hizo las maletas y se marchó a Suiza. Permanecería en su autoimpuesto exilio durante 9 años. Sin embargo, en 1953 corrió por París el rumor de que Chanel estaba preparando lo imposible, su regreso. A comienzos de 1954, el rumor resultó ser cierto. Chanel había regresado a Rue Cambon. Tenía ahora 71 años y había preparado una nueva colección. No obtuvo mucho éxito. Fue abominable, como una especie de ejecución capital, como cuando le cortan la cabeza a alguien. Fue realmente insoportable. La gente había ido con intención de matarla. Fue aquí, en el salón de Rue Cambon, el lugar en el que siempre había mostrado sus colecciones, donde Chanel fue juzgada públicamente. Vi el desfile y me gustó. Pero la prensa, y en especial la prensa francesa, fue muy cruel. Además estaba su pasado, su contacto con los nazis, el novio alemán que había tenido y todo aquello. Creo que en 1954 aún estaba demasiado reciente. Habían pasado menos de 10 años desde el final de la guerra. Han pasado 200 años. A nadie le preocupa ya. Puede que ni siquiera sea cierto lo que digo. El público de Chanel solo conocía la mitad de la historia. El hecho de que Chanel continuara viendo a Schellenberg después de la guerra, de que lo ayudara económicamente e incluso que costeara su entierro, permaneció en secreto. Chanel había regresado del exilio para que se mofaran de ella o algo peor. Pero las críticas no acabarían con ella. Estaba convencida de que era irreemplazable y de que su estilo era eterno. Est-ce que vous pensez, mademoiselle, que la mode où vous l'avez mise est un art? Pas du tout, c'est un métier qu'il faut faire avec beaucoup de rigueur. Ça s'appelle un style.
Ça s'appelle pas une mode. Moi, je trouve que les modes changent trop souvent. Pourquoi est-ce qu'on ferait des modes différentes au printemps qu'en hiver? Le style de la mode, c'est pas la même chose. She knew the truth. She never took fashion. Ella conocía la verdad. Jamás pensó en la moda como algo cambiante, pasajero. Ella deseaba ropa, ropa de verdad. Y esa era su forma de crear la moda. Me preguntaba, ¿qué hace la gente cambiando de ropa cada 6 meses? Y yo le contestaba, Chanel, creo que es la vida de una moda. Ni hablar, me decía, yo jamás he alterado el largo de mis faldas. Cierta prenda de la nueva colección reivindicaría la consistencia de Chanel. Un vestido azul. Era un traje chaqueta azul de estilo marinero con lazo, blusa y una camelia. Pero la gente lo consideró entonces como un vestido para maestras de escuela de cierta edad y nada más. Pero yo creo que fue el más elegante de toda la colección y Mariana Bonneau, la modelo de la casa, estaba maravillosa con aquel conjunto. Sin embargo, la gente siguió pensando que era horrible. Al cabo de varias temporadas, gracias en gran parte a la prensa norteamericana, cambiaron de opinión y causó auténticos estragos. Norteamérica vendía Chanel. Los grandes almacenes norteamericanos restablecieron la fortuna de Chanel, mientras que en Francia seguía siendo rechazada. Todo el mundo se burlaba de ella. Decían que estaba acabada, que su vestido parecía sacado de los años 30, que era colocar la pobreza del mundo sobre la pasarela. A los compradores norteamericanos les pareció dinamita, y la dinamita explotó. Los vestidos de Chanel estaban basados en la libertad, en el movimiento y en la sencillez. De nuevo, era una reacción en contra de la nueva moda excesivamente recargada que había surgido en su ausencia. Por segunda vez en el siglo, el instinto de Chanel, que siempre huía de los adornos superfluos, la encumbró. Siempre tenía que cortar. Vi cómo hacía trizas vestidos lucidos por chicas preciosas y cómo dejaba boquiabiertos a los sastres mientras veían sus creaciones aniquiladas. Quitaba todo lo superfluo. Era fascinante verla trabajar. Las personas que no vieron trabajar a Chanel no saben la clase de persona que fue. Con más de 80 años, Chanel seguía llenando el salón de Rue Cambon. Un joven periodista norteamericano fue enviado para cubrir la presentación de su colección, James Brady. Coco y yo nos sentábamos en lo alto de aquella maravillosa escalinata. Allí estaba rodeada de espejos y me decía, mira, ese es un vestido importante, o no te fijes en ese, no es importante. El tejido es bonito, pero es insignificante. Y se fumaba mis cigarrillos uno detrás de otro. Me decía, sé que me sienta mal, pero ¿qué le voy a hacer? Luego veía a una redactora de moda con las piernas feas y decía, ¿cómo pueden contratar a esa persona? Es terrible. Cerdos, bestias, cochinos. Un 0 a la izquierda. Entre las jóvenes modelos de Chanel había una seria competencia por llegar a ser la favorita de Mademoiselle. Llevábamos un número en la mano y ella nos observaba desde las escaleras. Siempre mirábamos hacia arriba para verla, porque lo más emocionante era cuando nos estaba observando. Así que siempre mirábamos hacia arriba para saber si ella estaba allí. Todas queríamos seducirla cuando desfilábamos. Todo lo hacíamos para ella. Muchas veces mi esposa y yo íbamos a cenar a su casa. Mi esposa era una joven norteamericana muy atractiva y a Coco le gustaba. Una noche nos dijo después de cenar, ahora tenemos que conectar el televisor, voy a salir a las 10. Había una especie de Dimbley o Johnny Carson a la francesa, un tal Jacques Chassault, que había grabado una entrevista con ella. De modo que levantamos la mirada, el televisor estaba colgado en lo alto de la pared del comedor, estuvimos viendo la entrevista y ella asentía escuchándose a sí misma, decía, es cierto, tiene razón, tiene razón. Les mini-jupes, je déteste ça. Je trouve ça sans pudeur, je trouve ça affreux, je ne comprends pas pourquoi les femmes font ça. Ça ne plaît à aucun homme, je ne connais pas un homme auquel ça plaise. Alors pourquoi faire ça? C'est pour plaire à qui? C'est pour montrer des genoux qui sont rarement jolis. C'est prétentieux,
sans pudeur, deux choses que je déteste. Je ne crois qu'aux faiblesses des femmes, je ne crois pas à leur force. C'est pas vrai. J'y crois pas, elles ne font que des sottises. Il y a peut-être dans le monde 3 femmes importantes et pas plus. Et rappelez-vous qu'il y a des quantités d'hommes qui prendraient leur place avec plaisir. Mais on le donne à des femmes, on ne sait pas pourquoi. Le Markelinger Theater de Broadway. Norteamérica había afianzado la reputación de Chanel. Su consagración acabó en Broadway. Et qui s'intitule Coco. Coco, c'est la vie de Coco Chanel. En Coco, Chanel contó la historia que quería. Nada de salas de fiesta, nada de nazis. Había sido criada por 2 niñeras. Sin embargo, para la propia Chanel, que volvía a alojarse en el Ritz, no resultó fácil vivir la fantasía de Broadway. Oh là là. Ça, je l'ai ressenti de la première. Fue algo que presentí desde el principio hasta el final. Pero ella tenía una especie de orgullo invencible. Jamás decía que se encontrara sola, por supuesto. La persona que veía a Chanel más a menudo en aquel entonces era Gabrielle Labruni. It was the moment when she was calm, she just got up, she was dressing or taking her bath. En los momentos en los que estaba tranquila, cuando acababa de levantarse, mientras se vestía o se daba un baño, hablaba en voz alta como si estuviera sola, pero necesitaba que alguien la escuchara, y yo estaba allí. And one day she told me, you know, Tiny, I think... Un día me dijo, sabes, pequeña, creo que tú escogiste mejor que yo. Ahora tienes marido e hijos, tienes una familia, y yo estoy envejeciendo sola. Et la femme qui porte les culottes, comprenez-vous, tout ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, d'abord elles ont perdu tout au monde. Elles ne sont pas heureuses, les femmes ne sont pas heureuses dans une époque comme celle-ci. Parce qu'on ne les aime pas, elles n'ont besoin que de ça. Une femme qui n'est pas aimée est une femme nulle, et puis après c'est tout. À quel âge qu'elle est. Jeune, vieille, mère, amante, tout ce que vous voudrez, une femme qui n'est pas aimée est une femme perdue. Elle peut mourir, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Las personas próximas a Chanel en sus últimos años recuerdan el terror que sentía por las noches. Algunas pensaban que las temía porque presentía que moriría por la noche. Otras por las pesadillas que la atormentaban. Tomaba morfina para conciliar el sueño. Gabrielle Coco Chanel murió la noche del 10 de enero de 1971. Fue enterrada como Gabrielle Chanel. Si el apellido de su certificado de nacimiento hubiera sido corregido, tal vez se habría sabido que había nacido en un hospital para pobres. En tout cas, dans les 3 femmes célèbres au monde, et les plus importantes au monde, à mon sens, Mademoiselle Chanel
vous êtes une des trois. Allez, allons-y du boniment. Je vous remercie, mon cher Jacques, j'ai fini. Merci beaucoup, nous descendons voir la collection. Merci beaucoup. Au revoir, Jacques. Et bien, s'ils ne sont pas contents avec ça, je sais pas ce qu'il leur faut.